Buenas, este es un video de la Cátedra de Bioquímica Médica de la Universidad Católica de las Misiones. El tema a tratar es el metabolismo de hidratos de carbono, siguiendo con los temas que faltaron en el primer video. Bueno, vamos a continuar hablando con la descarboxilación oxidativa del piruvato. La descarboxilación oxidativa del piruvato se lleva a cabo en la mitocondria a partir del piruvato formado en el citosol desde la glucólisis. La descarboxilación oxidativa del piruvato es catalizado por un sistema multienzimático denominado complejo piruvato deshidrogenasa, el cual necesita de distintas coenzimas y posee tres enzimas en su vía. Las coenzimas utilizadas inicialmente es la pirofosfato de tiamina. Vamos a utilizar FAT oxidado, NAD oxidado también, coenzima A y ácido lipoico, el cual es un ácido graso de 8 carbonos que tiene grupos sulfirilos en los carbonos 6 y 8, que son de suma importancia para las reacciones que se llevan a cabo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Las enzimas que intervienen son denominadas piruvato descarboxilasa, que utiliza pirofosfato de tiamina. Tenemos la dihidroxilipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa o lipoil deshidrogenasa, o denominada enzima E1, E2 o E3. A mí realmente me gusta y prefiero llamarlas por el nombre porque ya con el nombre te da el dato de qué puede llegar a pasar. Bueno, esta es la vía. Esta es una imagen tomada del blanco también. Inicialmente, la piruvato descarboxilasa va a catalizar la reacción en la cual la molécula de pirofosfato de tiamina aceptará a la de piruvato mediante unión con su núcleo tiazol. Ahora, una vez que se formó la unión, se desprenderá dióxido de carbono y se formará acetaldehído activo. Una vez que tenemos el acetaldehído activo, se liberará nuevamente la pirofosfato de tiamina y el resto de dos carbonos será aceptado por ácido lipoico que se encuentra oxidado, produciendo acetil lipoato. ¿Por qué el resto de dos carbonos? Porque la piruvato descarboxilasa liberó dióxido de carbono. El carbono que se encuentra en este dióxido de carbono fue escindido de la unión de los tres átomos de carbono del piruvato, por lo que quedaron dos. Ok, nos quedamos con el acetil lipoato, el cual posee el resto de los carbonos del piruvato en su estructura. Por medio de la dihidrolipoil transacetilasa, el ácido lipoico se regenerará, pero esta vez estará reducido. Y el resto de dos carbonos será aceptado por una molécula de coenzima A y se formará acetil-CoA. Por su parte, el acetil-CoA podrá dirigirse al ciclo de Krebs y el ácido lipoico será oxidado por medio de la lipoil deshidrogenasa, enzima ligada a FAT. El FAT oxidado se reduce y le entrega sus equivalentes de reducción a una molécula de NAD, por lo que el producto final es NAD reducido, además del acetil-CoA que se generó en el paso anterior. Entonces, retomando, producto de cada reacción, en la primera reacción tenemos la liberación de dióxido de carbono y la formación de acetaldehído activo. Luego se desprende la pirofosfato de tiamina y el resto de dos carbonos es aceptado por acetil lipoico formando acetil lipoato. Segunda reacción, se regenera el ácido lipoico
pero esta vez estando reducido y se forma acetil-CoA, entregándole los equivalentes de... me confundí. Entregándole el resto de los carbonos a una molécula de coenzima A. Y en la última reacción se genera NAD reducido y se vuelve a oxidar al ácido lipoico para que nuevamente pueda aceptar al resto de los carbonos y formar acetil-lipoato. Se regenera el ácido lipoico oxidado. Bueno, acá tenemos los pasos. Esto se los dejo un ratito. Si lo quieren sacar captura para leerlo mejor, lo expliqué medio rápido. Bueno, ahora vamos a la regulación de la descarboxilación oxidativa del piruvato. El complejo tiene regulación alostérica y covalente. Inicialmente este es inhibido por acetil-CoA, inhibido por el producto, inhibido por NAD reducido, inhibido por ATP y por fosforilación a través de la piruvato deshidrogenasa quinasa. Acá tenemos la regulación covalente. Y es estimulado por la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Ahora, vamos a estas dos enzimas. La piruvato deshidrogenasa quinasa, que inhibe a la piruvato deshidrogenasa, es a su vez inhibida por piruvato, inhibida por coenzima A, inhibida por NAD y ADP, pero es activada o estimulada por acetil-CoA, NAD reducido y ATP. Por otra parte, la piruvato deshidrogenasa fosfatasa que activa a la piruvato deshidrogenasa es activada por insulina y por aumento de niveles de calcio intramitocondrial, pero es inhibida por NAD reducido. Aquí, ¿qué nos hace pensar esto? Básicamente, cuando tenemos insulina, la piruvato deshidrogenasa fosfatasa es activada. Esta a su vez estimula a la piruvato deshidrogenasa a funcionar, por lo que tenemos nuevamente, vamos con lo mismo, altos niveles de glucosa, se libera insulina, esta se dirige a interaccionar con sus receptores de membrana, causa cascadas de reacciones intracelulares y produce que las vías, en este caso, catabólicas del piruvato, funcionen. Bueno, seguimos con el ciclo del ácido cítrico, o el ciclo de Krebs, para los amigos. Consideraciones generales: el lugar en el que ocurre es en la matriz mitocondrial. Las enzimas tienen una localización conveniente, visto que de esta manera las coenzimas entregan fácilmente los hidrógenos o los equivalentes de reducción a la cadena de transporte de electrones. Es una vía aeróbica, requiere sí o sí de la presencia de oxígeno. Además es autocatalítica, ya que provee sus propios sustratos. Se puede decir entonces que es un ciclo. No se cierra, sino que continúa funcionando. Participan compuestos que son no intermediarios, como el acetil-CoA, NADFAT, GDP, fosfato inorgánico y agua. Ahora, el acetil-CoA, que es el principal alimentador del ciclo, se origina de la degradación oxidativa de ácidos grasos, de cadena carbonada con unos aminoácidos, de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y bueno, vamos con los pasos. Ok, ay, me encanta, es hermoso el ciclo de Krebs, les juro. Bueno, el primer paso que se lleva a cabo es la formación de ácido cítrico, de citrato. El acetil-CoA se condensa con oxaloacetato. Me hizo acordar la canción, les juro. El acetil-CoA se condensa con oxaloacetato en la reacción catalizada por la citrato sintasa.
se forma citrato y se desprende la coenzima A que estaba unida a la acetil-CoA. Además, la enzima citrato sintasa requiere el aporte de agua. Ahora, a partir del citrato se lleva a cabo la formación de isocitrato, pero debemos pasar por un metabolito previo. El citrato se deshidrata a cis-aconitato, el cual vuelve a ser rehidratado y forma isocitrato por medio de la enzima aconitasa. Por ende, la enzima aconitasa realiza dos reacciones para formar el isocitrato. Ahora, el isocitrato experimenta una deshidrogenación catalizada por la isocitrato deshidrogenasa, convirtiéndose en oxalosucinato. En esta reacción tenemos la primera molécula de NAD reducido que se forma en el ciclo por medio de la isocitrato deshidrogenasa. Bueno, bien, nos sentamos en el oxalosucinato, ¿no es cierto? Se produce la descarboxilación del oxalosucinato. La misma enzima cataliza la descarboxilación para dar alfa-acetoluterato liberando CO2. ¿Qué misma enzima? La isocitrato deshidrogenasa. Entonces, al igual que la conitasa, que realiza dos reacciones, la isocitrato deshidrogenasa catalizará dos reacciones también, generando alfa-acetoluterato. En la segunda reacción de la isocitrato deshidrogenasa se libera dióxido de carbono en medio. Bien, el alfa-acetoluterato pasará por un proceso de descarboxilación oxidativa que es idéntica a la descarboxilación oxidativa del piruvato. En esta eh, se llevarán a cabo reacciones catalizadas por el complejo alfa-acetoluterato deshidrogenasa, formado por tres enzimas, que requiere también pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, coenzima A, fado oxidado y NAD oxidado. Los productos formados por medio de la alfa-acetoluterato deshidrogenasa son dióxido de carbono, NAD reducido y succinil-CoA. A partir del succinil-CoA se formará succinato. La succinil-CoA es convertida en succinato y se libera coenzima A por acción de la succinato tioquinasa, en una reacción que requiere GDP y fosfato inorgánico, formando GTP. ¿Qué pasa en esta reacción? La succinato tioquinasa utiliza la energía que está contenida en la unión de la coenzima A con el succinato para formar GTP, a partir de GDP y fosfato inorgánico. Entonces, una vez que se desprende la coenzima A, la energía que se libera es utilizada para formar el GTP. Por eso es necesario el fosfato inorgánico. Es una reacción que no es idéntica a la fosforilación a nivel sustrato, pero no quiero decir que lo podemos tomar así, pero sucede. Quédense con que pasa esto, que se utiliza la energía. Una vez que tenemos succinato, tenemos las últimas reacciones. Este es oxidado a fumarato por medio de la succinato deshidrogenasa, formando una molécula de FAT reducido. El fumarato es hidratado por medio de la fumarasa a malato. Y este, por último, por medio de la malato deshidrogenasa, es oxidado a oxaloacetato, nuevamente cerrando el ciclo. Y aquí tenemos la última formación de una molécula de NAD reducido. Ahora, rédito energético. Vamos a tener distintas reacciones en las cuales vimos que se forma o directamente ATP o se forma NAD y FAT. Vamos a tener la producción de tres moléculas de NAD reducido y una de FAT reducido. Por lo que en total tendremos 12 moles de ATP contando
con la reacción en la cual se produce GTP, el cual puede ser convertido en ATP por medio de otra enzima distinta al ciclo. Entonces tenemos 12 moles de ATP como resultado a partir de una acetil-CoA. Entonces, ¿qué pasa a partir de una a partir de una glucosa? La glucólisis nos dará 6 u 8 moles de ATP. La descarboxilación oxidativa nos dará 6 moles de ATP porque se produce una molécula de NAT reducido por cada piruvato, y por cada glucosa tenemos 2 piruvatos, entonces son 6 en total. Y el ciclo de Krebs nos dará 24 moles de ATP, sumando los 12 por cada acetil-CoA. Entonces, en total tenemos 36 o 38 moles de ATP por cada mol de glucosa. Bueno, regulación del ciclo de Krebs. La regulación del ciclo de Krebs en la regulación del ciclo de Krebs vamos a tener 3 enzimas principales, por así decirlo, ya que el sitio de regulación, que lo tenemos acá, más lindo, es la isocitrato deshidrogenasa. Y las otras dos que voy a nombrar son solamente sitios de control. La isocitrato deshidrogenasa es una enzima alostérica que es activada por ADP y AMP e inhibida por NAT reducido y ATP. Ahora tenemos dos sitios de control. El complejo alfa-cetolurato deshidrogenasa, por su parte, es activado por ADP por el aumento de calcio e inhibida por ATP, NAT reducido y por su producto succinil-CoA. Y por último tendremos la citrato sintasa, que esta es modulada por las concentraciones de sustrato y producto. De igual manera es inhibida por NAT reducido, ATP, por acil-CoA y por citrato. Por último, tenemos la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato tiene la característica de encontrarse funcionando a una menor proporción con relación a la glucólisis. ¿Por qué? Porque la glucólisis. Porque la vía de las pentosas fosfato también necesita de glucosa 6-fosfato, al igual que la glucólisis. El 80% del catabolismo de la glucosa sigue el camino de la glucólisis y el 20% ingresa a esta vía alternativa. ¿Cuáles son las funciones de la vía de las pentosas fosfato? Tiene dos funciones principales. Generar NAT fosfato reducido, que es utilizado para vías de síntesis. Además, la otra función es la producción de pentosa fosfato para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. ¿Dónde ocurre la vía de las pentosas fosfato? En el citosol. Esta cuenta de dos fases. Tenemos inicialmente una etapa oxidativa, donde vamos a tener la producción de las moléculas de NAT fosfato reducido, y una etapa no oxidativa, donde se van a producir distintos metabolitos por medio de isomerizaciones y transacilaciones. Bueno, primera etapa. Etapa oxidativa. La primera reacción es la oxidación de glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que depende de NAT-fosfato, cataliza la deshidrogenación de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona. En la primera etapa se desprende la primera molécula de NAT-fosfato reducido. Ahora, la segunda reacción es la formación de 6-fosfogluconato. La 6-fosfogluconolactona se convierte en 6-fosfogluconato por medio de la enzima lactonasa. Por último tenemos la oxidación de fosfogluconato. Por acción de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, dependiente de NAT fosfato,
Se cataliza la reacción en la cual se desprende una molécula de dióxido de carbono y se forma, dióxido de carbono anhídrido carbónico. Se forma rigurosa 5-fosfato y una molécula de NAT-fosfato reducido. La 6-fosfogluconato deshidrogenasa, además de catalizar la reacción de deshidrogenación, produce la descarboxilación del 6-fosfogluconato, formando una molécula de 5 carbonos, la rigurosa 5-fosfato. A partir de la rigurosa 5-fosfato se van a producir reacciones reversibles en las que se forman aldosas y cetosas de 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. La ribulosa 5-fosfato genera o se isomeriza a dos moléculas distintas por medio de una isomerasa, forma ribosa 5-fosfato, y por medio de una epimerasa, cirulosa 5-fosfato. Ahora, la combinación de ambas y el pasaje de esta por medio de una transcetolasa, forma gliceraldehido 3-fosfato de 3 carbonos y C-deoxylosa 7-fosfato de 7 carbonos. El gliceraldehído, por su parte, puede dirigirse a la glucólisis. Ahora, la condensación del gliceraldehído 3-fosfato y la C-deoxylosa 7-fosfato por medio de una transaldolasa puede generar fructosa 6-fosfato de 6 carbonos y eritrosa 3-fosfato de 4 carbonos. La fructosa también puede dirigirse a la glucólisis. La utilización de eritrosa 7-fosfato y de silulosa 5-fosfato por medio de una transcetolasa puede formar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato nuevamente, que también se puede dirigir a la glucólisis. Y esto sería todo, chicos. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. Si quedaron dudas, por favor, consulten antes de las fechas de los parciales. Estamos a disposición siempre en un horario correcto. Eh, Nada, los esperamos si tienen alguna consulta y si no, muchos éxitos en su estudio.